Queridos hermanos, vivimos en tiempos donde se celebra el orgullo como una virtud. Y se nos dice que la clave del éxito es cree en ti mismo, ¿no? Eso es lo que nos quieren hacer creer. Y quiero que piense en una persona. Y esta persona podría ser cualquiera, podría ser usted, podría ser yo, alguien que usted conoce, una persona que trabaja duro y es disciplinada y que con el tiempo esta persona inicia un negocio o un plan de algo. Y justamente este es su plan, este es su negocio, empieza a prosperar, su nombre empieza a ser reconocido por otras personas y al principio empieza agradeciendo a Dios, diciendo gracias Señor por esto que tú permites que se dé. Pero con el pasar del tiempo, poco a poco su lenguaje va cambiando. Ya no dice si el Señor quiere, sino que empieza a decir, si me esfuerzo, yo lo lograré. Ya no clama por dirección, sino que se basa únicamente en mi experiencia, es lo que más importa. Queridos hermanos, este es el triste engaño del orgullo. ¿Y cuál es el engaño del orgullo? Hacerte creer de que no necesitamos depender de Dios. El orgullo dice, yo puedo. Y en contraste a esto, la fe confiesa, sin Cristo nada puedo hacer. Sin Cristo nada puedo hacer. Hoy vamos a meditar sobre este tema, queridos hermanos, en Habacuc capítulo 2, versículos 4 al versículo 20. Y vamos a ver dos puntos en esta mañana. Punto número uno, vamos a ver este tema que les presentaba en la introducción, el contraste entre la fe y el orgullo. Y punto número dos, vamos a ver, Dios juzgará a los malvados. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 2, y vamos a dar lectura versículo 4. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Muy bien. El profeta Habacuc, a lo largo de todo el primer capítulo, a lo largo de todo lo que hemos estado estudiando en este libro, el profeta ha estado quejándose ante Dios y no solamente se ha estado quejando ante Dios, sino que el profeta de una manera bien osada ha estado advirtiendo a Dios, como señalando, Señor, tú estás haciendo esto y no estás considerando ciertas cosas. Así que el profeta en su queja advierte a Dios de ciertas cosas que iba a pasar si él usaba los caldeos como instrumentos para traer juicio a Judá. Así que una de las advertencias que Habacuc le hace al Señor, le dice, Señor, si tú permites que estos malvados, los caldeos, nos juzguen, el corazón de estos se va a llenar de orgullo porque van a ver todo lo que están logrando, no te van a adorar, así que ellos van a adorarse a sí mismos. Así que Habacuc está intentando supuestamente desde su perspectiva hacerle dar cuenta a Dios algo que según Habacuc Dios estaba ignorando. Incluso Habacuc en esta su queja de todo lo que hemos estado viendo, Habacuc le llega a decir a Dios que Dios era indiferente a la maldad. Le dice, tú estás actuando como si estos malvados no tuviesen quien les gobierne. Bueno, desde el capítulo 2, queridos hermanos, Dios va a responder a Habacuc. Ya hemos visto el inicio, el preámbulo de esta respuesta el pasado domingo. Y desde este versículo, Dios empieza a responder esta queja. Recordemos, ¿qué cosa ha estado diciéndole a Habacuc? Número uno, ha estado diciendo, tú eres indiferente a la maldad. Ese tema es una de las cosas que Dios va a ir respondiendo en estos primeros versículos. Queridos hermanos, iniciamos con esta pregunta. ¿Será que Dios es indiferente a la maldad? ¿Será que como nosotros normalmente decimos, el hecho de que ya haya maldad en el mundo significa que
¿Dios se hace de la vista gorda con la maldad? Eso es lo que Dios va a responder al profeta Habacuc. El versículo 4 inicia diciendo que definitivamente Dios no es indiferente a la maldad. ¿Cómo inicia el verso 4? Inicia justamente diciendo, he aquí que aquel cuya alma no es recta. Dios empieza respondiendo a Habacuc diciéndole, Habacuc, yo conozco qué hay en el corazón del hombre. Yo conozco todas aquellas almas que no son rectas. Dios tiene un conocimiento. No es que Dios es indiferente a la maldad, no es que Dios desconoce el corazón del hombre. Queridos hermanos, nosotros desconocemos qué hay en el corazón del ser humano. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, engañar a otras personas, mostrando externamente algo que no hay en lo interno. Yo puedo venir a la iglesia todos los días, presentarme como si fuese recto, y muchas personas pueden caer en ese engaño y pueden decir, esa persona es recta delante de Dios, pero por ahí dentro de mí lo único que hay es hipocresía, ¿no? Por ahí dentro de mí lo único que hay es engaño y malicia. Entonces, queridos hermanos, lo que Dios está diciendo es que Él conoce el alma del ser humano. Él conoce cuando dentro del ser humano no hay rectitud. Por lo tanto, es imposible que a Dios le engañen. Así que Dios empieza su respuesta mostrando esa realidad. Dios conoce que el alma de los caldeos no es recta. Y ahora nos va a presentar un contraste en este versículo entre la fe y el orgullo. Y lo va a relacionar de la siguiente manera. Va a decir que el orgullo es una característica del alma que no es recta. De esta manera empieza 2 diciendo, el alma que no es recta se enorgullece. Queridos hermanos, el orgullo es un pecado altamente peligroso. Pero, queridos hermanos, algo que nosotros no debemos ignorar es que la palabra de Dios relaciona el orgullo con el impío, el orgullo con el alma pecadora, el orgullo con aquel que no está en Cristo. El orgullo, queridos hermanos, es un pecado totalmente antagónico con la fe del creyente. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos entender que es un pecado del cual debemos luchar y buscar alejarnos lo más que podamos. Queridos hermanos, el orgullo es la evidencia de un corazón no arrepentido. ¿Por qué? Porque para arrepentirse se requiere humillación. Se requiere humillarse delante de Dios. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que muestran lo que Dios dice acerca del orgulloso. Veamos algunos de estos. Vamos a Proverbios capítulo 16, verso 5. Proverbios capítulo 16, versículo 5. Dice la palabra de Dios, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Prestan mucha atención, queridos hermanos, cómo inicia el versículo. Abominación. Dios abomina, desprecia totalmente el corazón altivo. Esa es una forma de describir al corazón orgulloso. Otro versículo, Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Otra forma en la que la Escritura va a describir el orgullo es la soberbia. ¿Sí? Hemos visto en el anterior versículo, nos presenta el orgullo como los ojos altivos. Ahora lo presenta como la soberbia, el orgullo. Salmos 101, versículo 5.
Vamos al Salmo 101, verso 5. Dice la palabra: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Nuevamente una expresión muy parecida a lo que veíamos en el Proverbio del capítulo 16, de aquel que tiene ojos altivos. Queridos hermanos, Dios definitivamente aborrece, odia, desprecia el orgullo. Pero, ¿qué hace Dios con el orgulloso? Porque una cosa es que Dios, que vemos los versículos que dice que Dios aborrece el orgullo, pero también hay versículos que nos muestran qué es lo que Dios hace con el corazón orgulloso, con el de ojos altivos. El Salmo 138, verso 6. Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es exceso y atiende al humilde, mas al altivo, al orgulloso, mira de lejos. Dios, hemos visto, Dios desprecia el orgullo, pero ahora vemos también que Dios mantiene lejos al orgulloso. Veamos un versículo más. Este es más conocido. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios advierte, queridos hermanos, con que Él va a mantener lejos. Él desprecia tanto este pecado y aquel que comete este pecado que lo mantiene lejos de Él. Lo resiste. Pero no solamente eso, sino que Dios promete destruir y quebrantar al orgulloso. Vamos a ver un solo versículo, Isaías capítulo 2, verso 11 al 12. Isaías capítulo 2, versículos 11 al 12. Dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Queridos hermanos, Dios advierte que Dios va a humillar, que Dios va a destruir, que Dios va a abatir al orgulloso, al de ojos altivos. Por lo tanto, queridos hermanos, Dios le dice a Habacuc, en nuestro texto que estamos estudiando, que Él conoce el corazón de los caldeos. Y estos caldeos se llenarán de orgullo como una evidencia de su impiedad. Y es en ese orgullo que Dios los va a juzgar. Dios le está diciendo a Habacuc en su respuesta: Habacuc, yo no soy indiferente a la maldad del ser humano. Yo conozco que el alma de los caldeos no es recta. Yo conozco que son orgullosos. Pero no olvides una cosa, que Dios va a juzgarlos. Dios los va a juzgar. Y en el versículo 5, seguimos viendo el tema del orgullo, volvemos a Habacuc capítulo 2. En el verso 5, continúa desarrollando esta idea del orgullo. ¿Sí? Y dice: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. En este versículo 5, queridos hermanos, Dios va a comparar el orgullo con el vino y la idea de una persona que se emborracha de orgullo. Lo que está diciendo Dios es: no olvides, el orgullo de estos va a ser su propia destrucción. El orgullo de los caldeos va a ser su propia destrucción. ¿En qué sentido? Ellos se van a emborrachar
del orgullo, así como una persona se embriaga con alcohol, se va a emborrachar de orgullo y su orgullo va a ser su propia caída. ¿Por qué? Porque va a amontonar la ira de todos los demás pueblos y esos pueblos luego van a ir y lo van a destruir. Queridos hermanos, esto señala una verdad que muestra la palabra del Señor. Es que aquel que se llena de orgullo no permanecerá. Tarde o temprano, tal persona va a caer. Tal persona, tarde o temprano, va a ser humillada. Tarde o temprano, va a ser quebrantada. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Queridos hermanos, guardémonos del pecado del orgullo, porque el orgullo simplemente tendrá un tiempo, pero lo que sigue a la soberbia y al orgullo siempre va a ser caída, quebrantamiento y dolor. Amados hermanos, como mencionábamos, el orgullo es una característica que es común verla en los impíos. No debe ser así en los hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos llamados a ser mansos y humildes de corazón, como nuestro Señor Jesucristo. Muestra cómo su orgullo se evidencia en el deseo insaciable de expandirse y expandirse. Esto es lo que hacen los caldeos. Dios está advirtiendo, Habacuc, yo sé lo que va a pasar con los caldeos. Ellos se van a llenar de orgullo y en su orgullo se van a emborrachar tanto de eso que van a querer expandirse y expandirse y expandirse más y más, conquistando más pueblos. Pero eso va a ser su propia caída. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta lo que nos muestra? Esto es justamente una muestra de cómo el orgullo nos embriaga nuestros pensamientos y nos conduce a destrucción. Hay personas que han llenado su corazón de orgullo con este pensamiento de los caldeos de voy a expandirme y crecer y acumular más y más. Y tristemente, esa fue su ruina. Por lo tanto, Habacuc en este versículo 4 va a contrastar este concepto del orgullo con la fe. Son dos conceptos opuestos, queridos hermanos, el orgullo y la fe. Y ahora va a decir, mas el justo por la fe vivirá. Es interesante, queridos hermanos, cómo vemos en esta respuesta que Dios no va a decir el justo va a vivir por ser humilde. ¿Se dan cuenta? Cualquiera de nosotros pensaríamos que el contraste de orgullo sería la humildad, ¿no? Sería lo que nosotros creeríamos que se va a presentar. Pero Dios no dice que la humildad es lo que va a justificarnos. Dice que el justo por la fe vivirá. El contraste que muestra es con aquel que es justificado. Y la palabra del Señor va a ser clara al decir que en ningún momento una persona va a ser justa porque tiene el alma recta. Este es un detalle también importante. Al principio, en el versículo 4, Dios dice, el alma no recta se enorgullece. Pero acá, cuando habla del justo, no lo señala como el justo aquel que tiene el alma recta. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor muestra justamente que no hay nadie, no hay ningún ser humano que pueda decir que tiene el alma recta, perfección en sí. Por eso la salvación no radica en lo que nosotros hacemos. La Escritura es clara cuando dice que no hay justo ni aun uno. Nadie es justificado por una cualidad de nosotros mismos, sino que solo es por la fe. Por la fe. En esto consiste el mensaje del Evangelio. Y lo encontramos desde el principio. Queridos hermanos, este concepto de que el justo por la fe vivirá es el mensaje del Evangelio que encontramos desde el principio de las Escrituras.
A veces nosotros podemos creer, no, solamente después, desde el Nuevo Testamento, somos salvos por medio de la fe, pero antes se salvaban por obedecer la ley. No, queridos hermanos, siempre fue por fe, siempre fue por fe. Nosotros vemos Génesis capítulo 15, verso 6. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, luego de que Dios está presentándole el pacto a Abraham. Versículo 6 dice, y creyó quien Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, ¿por qué Abraham fue justificado? Porque creyó, porque tuvo fe. Es esto mismo que el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 4. Si me acompañan, justamente refiriéndose al caso de Abraham. Romanos capítulo 4, desde el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pablo aquí está preguntando, ¿de qué manera Abraham fue justificado? ¿Será que Abraham fue justificado porque fue bueno, porque obedeció? ¿Qué halló? Versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Queridos hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que desde el principio nosotros vemos en el caso de Abraham, que Abraham fue justificado no por las obras, sino que fue justificado por la fe. Por fe. Él fue justificado de la misma manera que nosotros. Por fe. La pregunta es, ¿por fe en quién? ¿Por fe en quién? Queridos hermanos, la fe, justamente hoy en nuestra confesión, en el capítulo 14, iniciamos diciendo que la fe salvadora proviene de Dios, pero tiene un único fin, que es Jesucristo. Por eso la Escritura dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe verdadera, la fe salvadora, es la fe que Dios te da por gracia, que proviene de Dios, pero es la fe que tiene como fin Cristo. Una persona puede decir tener la fe más grande del mundo, ¿sí? Pero si su fe es en una piedra, ¿será que lo va a salvar? No, puede tener la fe más grande, ¿sí? Puede creer sinceramente que esa piedra lo va a salvar. Pero lo que verdaderamente da valor es en quién está depositada la fe. Y la fe que proviene de Dios es la fe que está depositada en la persona y obra de Jesucristo. Solo en Jesucristo. Queridos hermanos, a veces nos encontramos con personas hablando y cuando se habla del tema de la fe suelen decir, pero lo importante es tener fe. Querido hermano, la fe es importante. Pero la fe verdadera, la fe de la que está hablando la Escritura, cuando dice que el justo por la fe vivirá, es solo la fe que está depositada en la persona y obra de Jesucristo. Otra fe no salva. Solo la fe en Jesucristo. Si somos salvos por la fe, no es por obras, es por medio de Jesucristo, siendo justificados. Dios atribuye, Dios nos declara justos por medio de la fe en Jesucristo. Si quiere anotarse otros dos pasajes en la Escritura donde se cita este texto de Habacuc, está en Romanos 1:17 y también en Gálatas capítulo 3, verso 11. En estos textos también se cita este pasaje de Habacuc. Queridos hermanos, se cuenta un día que Martín Lutero se encontraba subiendo de rodilla antes de que inicie todo el movimiento de la Reforma Protestante.
Martín Lutero se encontraba subiendo de rodillas en la que se conocía como las escaleras santas, que se encontraban en Roma. Y Martín Lutero estaba haciendo penitencia. Eran unas escaleras altas y Martín Lutero estaba subiendo de rodillas esas escaleras. Y dice que en medio de ese acto agotador, cansador, doloroso, no sé si alguna vez has estado mucho tiempo de rodilla, pero duele, ¿sí? Llega un punto en el que duele. Dice que Martín Lutero iba de rodillas subiendo esas gradas y en ese momento en el cual él estaba cansado, adolorido de las rodillas, dice que le vino a la mente Romanos 1:17, donde Pablo habla del evangelio y cita esta frase de Habacuc, que el justo por la fe vivirá. Dice que Martín Lutero de rodilla, dolorido, piensa en ese versículo. Y Lutero describe, cuando habla sobre esto, que ese momento fue como aquel que recibió una luz. Como que Lutero dijo, oh, el justo por la fe vivirá. Lo que le hizo entender que la justicia de Dios no era algo que él se iba a ganar subiendo de rodillas. No era algo que se podía ganar haciendo algún tipo de sacrificio, sino que era algo que Dios daba, otorgaba por medio de la fe en Jesús. Queridos hermanos, muchos señalan que realmente ahí, en aquellas gradas donde Martín Lutero se dio cuenta que nada de lo que él podía hacer verdaderamente lo iba a justificar delante de Dios, sino solo la fe en Jesús, ahí comenzó la reforma protestante. Queridos hermanos, la salvación es solo por la fe. Ahora, queridos hermanos, hemos visto en este primer punto que la fe es contrastada con el orgullo en este texto, ¿sí? De Habacuc. El apóstol Pablo, justamente en Efesios capítulo 2, va a realizar el mismo contraste de la fe y el orgullo. Vamos a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La expresión de gloriarse tiene que ver con aquella actitud de orgullo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Pablo aquí está contrastando y está diciendo, ¿por qué la salvación es solo por la fe? Para evitar que el hombre se enorgullezca. Para evitar que algún día haya alguien que pueda decir, yo me lo gané, y puede inflar el pecho lleno de orgullo. Queridos hermanos, la fe es contraria al orgullo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, si tú has tenido fe en Él, significa que tú has reconocido tu incapacidad para lograr algo delante de Dios por tus propios méritos. Eso es la fe. Es contraria al pensamiento del orgullo que te dice, yo puedo, yo me lo gano, yo me lo gané. El justo por la fe vivirá. Así que Dios empieza respondiendo a Habacuc diciendo, yo conozco lo que hay en el corazón de los caldeos. Yo conozco lo que hay en el corazón del ser humano cuando un alma no es recta, cuando es orgullosa. Vamos a entrar a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto va desde el versículo 6 al versículo 20. Y usted dirá, ¿tantos versículos? Queridos hermanos, estos 14 versículos que vamos a ver muestran cómo Dios continúa respondiendo a Habacuc este tema de ¿será que Dios es indiferente a la maldad del hombre? Y no. Dios en su respuesta les va a mostrar que Dios no es indiferente a la maldad. ¿Por qué? Porque en estos versículos Dios va a decir que Él va a juzgar y castigar la maldad.
Y Dios va a dar en estos textos 5 ayes de advertencia. Queridos hermanos, ¿qué son los ayes? Porque ahorita vamos a ver cómo en los distintos versículos se repite esa expresión. ¡Ay de aquel! ¿No? ¡Ay de aquel! ¿Qué es esa expresión? Bueno, era una expresión en el hebreo que consistía en mostrar dolor, lamento, pero también era usada como una expresión de advertencia de juicio. A lo largo de la escritura vamos a ver cómo Dios usa esto para advertir juicios, donde Dios antes de dar un juicio dice, ¡ay de aquellos! ¡Ay de aquellos! Eso es lo que son los ayes, advertencias de juicio contra el pecado. Dios, en estos versículos, Dios va a dar 5 ayes, es decir, 5 advertencias contra los caldeos. Y estas advertencias contra los caldeos son advertencias que deben retumbar también nuestros corazones. Escuchemos cada una de estas. En primer lugar, versículos 6 al 8. Habacuc capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: ¿No han de levantar todos este refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de las tierras, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Este primer ay pronuncia que Dios va a juzgar a aquel que consigue ganancia con lo que no es suyo. Dios está advirtiendo, está dando esta advertencia de juicio contra los caldeos diciendo: ¡ay! Porque tú te hiciste rico, porque tú saqueaste a todas las demás ciudades. Queridos hermanos, claramente cuando nosotros vemos la historia, vamos a ver que los caldeos, el imperio babilónico, se hizo rico, hizo su poder robando y despojando a otros. Y como consecuencia y juicio, Dios advierte que de la misma manera que ellos despojaron a otros pueblos, Dios iba a permitir que los otros pueblos luego despojen a ese imperio. Queridos hermanos, esta es una gran advertencia de juicio. ¿Contra quién? Contra aquel que se hace rico usurpando a otros. En otras palabras, aquel que se hace rico por medio de robar a otros. Queridos hermanos, a veces nosotros podemos correr el peligro de ser tentados con querer obtener riquezas por medio de cosas injustas. Y la palabra de Dios advierte que Dios aborrece esto. Aborrece esto. El Hijo de Dios debe trabajar íntegramente. Amados hermanos, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, justamente hablando de cómo ha de ser nuestra nueva vida en Cristo, va a decir, Efesios capítulo 4, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amados hermanos, es triste, pero es esperable que en el mundo los inconversos hagan sus riquezas robando a través de corrupción. Pero ¿será que eso puede ser posible en alguien que confiesa ser creyente? No. El creyente debe buscar trabajar íntegramente. ¿Y saben
cuál es la tentación del mundo? Es que muchas veces el trabajo íntegro demora más tiempo. El trabajo íntegro, quizás vamos a nosotros decir, es más esforzado, y podemos nosotros decir, y ese que está trabajando allá, sabemos que está robando y no se esfuerza, pero mire cómo hizo sus riquezas. Queridos hermanos, nosotros como creyentes no podemos hacer eso. No podemos caer en esa trampa. Dios está advirtiendo esto contra este imperio. Está diciendo, ustedes que hicieron sus riquezas por robar a otros, voy a juzgarlos. Por lo tanto, queridos hermanos, hay un proverbio que dice que preferible es que tengamos poco, pero con honestidad, que mucho, pero con pecado. Por lo tanto, amados hermanos, preferible es que lo poco que tú tengas lo hayas tenido con honestidad delante de Dios, que acumules mucho, pero a causa de robar, quitar, siendo corrupto. Así que este primer ay es una advertencia sobre esto. En segundo lugar, el segundo ay, versículos 9 al 11. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Este segundo ay, queridos hermanos, es contra la codicia. Está relacionado. El primero es aquel que hace su riqueza a través de robar de una manera corrupta. Ahora, este segundo ay es contra el corazón codicioso de los caldeos. Porque Dios les dice, ellos deseaban más y más, más y más. Y queridos hermanos, ¿qué es la codicia? La codicia es el deseo desenfrenado por conseguir cosas que no necesitamos y simplemente las queremos conseguir con el único afán de acumular y acumular más y más. Queridos hermanos, los caldeos fueron impulsados por su propia codicia y Dios los castigaría por ellos. Y la palabra de Dios nos advierte a guardar nuestro corazón de la codicia, de ese pecado de querer más y más, más y más, y nunca estar satisfecho con lo que tenemos. Eclesiastés capítulo 6. Es interesante cómo el libro de Eclesiastés busca mostrarnos cómo todos estos afanes son vanidad. Ese deseo del ser humano de acumular y acumular y acumular es vanidad. Eclesiastés capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. ¿Cuál es este mal? El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Queridos hermanos, quiero que prestemos mucha atención a lo que nos dice este libro de Eclesiastés. Está presentando el caso de una persona que tiene todo. Y dice, esta persona tiene riqueza. Esta persona tiene bienes, tiene honra. Pero ¿cuál es el mal de su corazón? Es que no le falta nada, pero no disfruta de ellos. En otras palabras, nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho. Querido hermano, así es el corazón del ser humano. Es el engaño de creer de que si tú tienes todo vas a estar satisfecho, pero la palabra de Dios te muestra no. Así obra la codicia. Una persona que puede tener cubiertas todas sus necesidades, pero el día de mañana va a mirar, puede tener un auto y va a decir, creo que necesito uno de más valor. Necesito uno mejor. Va a mirar su casita y va a decir, tengo ya, satisfecha, pero quiero una más grande. Queridos hermanos, la codicia es el segundo ay. Dios advierte
de la destrucción a la que nos puede llevar la codicia. En tercer lugar, el tercer ay. Versículos 12 al 14. Volvemos a Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículos 12 al 14. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este tercer ay es contra aquel que edifica con sangre de otros. Esto se refiere a aquellos que edifican lo suyo, lastimando, dañando, derramando sangre. Querido hermano, el imperio babilónico fue un imperio sádico que para hacer sus ciudades esclavizó, maltrató, mató a muchos. Y Dios está diciendo, ay de aquel que edifica a costa del dolor y lastimar a otros. Queridos hermanos, hay una frase común, ¿sí? Que se suele decir que el fin justifica los medios. Pero, amados hermanos, el fin no justifica los medios. En este caso, Dios está diciendo, cuidado que alcanzar tus sueños, cuidado que alcanzar todo lo que tu alma desee implique lastimar, dañar a otros. Cuidado, cuidado que tú digas, esto es lo que yo deseo y no me importa si tengo que destruir a otro con tal de alcanzar lo que yo quiero. Dios advierte contra esto. Ay de aquel. Dios no es indiferente a la maldad. Dios definitivamente juzgará. Y justamente en el versículo 14, Dios cuando menciona la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, Dios está advirtiendo diciendo, va a llegar el día de Jehová donde Él va a juzgar a todos. Dios no es indiferente a la maldad. Cuarto ay. Cuarta advertencia, versículos 15 al 18. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantarán a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. Este cuarto ay, queridos hermanos, es contra la inmoralidad. Contra la inmoralidad. Y quiero que prestemos mucha atención cómo Dios lo advierte. Da una figura y dice, ay de aquel que da de beber a su prójimo. Esta frase de beber está relacionada exclusivamente a la bebida alcohólica. Lo que está diciendo, ay de aquel que busca embriagar a su prójimo. Y la idea, fíjense, va acompañada, ay de aquel que se le acerca a tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Es la idea de, ay de aquel que busca embriagar a otro para hacer cosas inmorales. Queridos hermanos, habla de una inmoralidad terrible, ¿se dan cuenta? Y lo que está diciendo Dios en este ay justamente es esto. Es, ay de aquellos que se embriagan. Hay de aquellos que de esta manera son conducidos a una inmoralidad terrible. Y es lo que Dios está diciendo que iba a pasar y que pasó con el imperio de los caldeos. Queridos hermanos, Dios va a juzgar la inmoralidad.
Y tristemente vemos cómo está relacionado la inmoralidad con el libertinaje. Y hoy en día es la sociedad en la que nos está tocando vivir. Una sociedad que intenta llevar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a conductas libertinas. Babilonia se caracterizó por ser una sociedad totalmente libertina e inmoral. De igual manera, el mundo busca alentar y promover la inmoralidad hoy en día como un concepto de libertad, pero no es libertad, sino que es libertinaje, hacer lo que se te antoje. Los creyentes no podemos vivir de esta manera. En Judas, versículo 4, la palabra del Señor dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, guardémonos de pensar que podemos ser hijos de Dios y vivir vidas inmorales, libertinas. El Hijo de Dios no puede vivir de esa manera. Finalmente, el quinto ay que Dios pronuncia. Versículos 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay de aquel que dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este quinto ay es una advertencia de juicio contra la idolatría. La idolatría, queridos hermanos, no es un pecado externo. Es un pecado profundo que busca desplazar a Dios del lugar que le corresponde a él. Martín Lutero señalaba que un ídolo es algo o alguien en quien una persona pone toda su confianza. Herman Bavinck va a señalar el peligro de este pecado de la siguiente manera. No solo este pecado de la idolatría está en reemplazar a Dios, sino que a veces se presenta de una manera más sutil. Cuando redefinimos a Dios según nuestro corazón y no según la Escritura. Queridos hermanos, la idolatría es un pecado que Dios advierte que debemos guardarnos. Es un pecado que busca desplazar a Dios. Es un pecado que en muchas ocasiones redefine quién es Dios, pero no según la Escritura, sino según nuestros propios anhelos pecaminosos del corazón. Por tanto, queridos hermanos, Dios aquí va a contrastar y va a decir: ay de aquel que ora a un palo, ay de aquel que ruega a una piedra. Y va a contrastar en el versículo 20 con quién es Dios. Versículo 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Queridos hermanos, el gobierno de Dios está sobre toda la tierra. Dios gobierna sobre toda su creación. Dios está sobre todos. Y a diferencia de lo que pensaba Habacuc, Dios le dice: no soy indiferente a la maldad. Veo el alma que no es recta. Y no solamente ve Dios el alma que no es recta, sino que Dios le muestra que va a juzgar el pecado. ¿Recuerdan cuáles eran las quejas de Habacuc? Habacuc se quejaba diciendo: tú eres indiferente a la maldad. Y en segundo lugar, tú dejas que estos hagan maldad como si nadie los gobierna. Dios ahora en su respuesta le dice: yo gobierno sobre la tierra y voy a juzgar su maldad.
Queridos hermanos, por lo tanto, una cosa queda clara en estos hay pronunciados. Es que Dios va a juzgar la maldad del ser humano, pero hay una sola esperanza. ¿Cuál es la esperanza? En todo este versículo, en todo este pasaje que hemos visto, que hay maldad, que Dios va a juzgar la maldad, que Dios conoce el corazón del hombre pecaminoso, el alma no recta. La esperanza se encuentra en que el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos, la esperanza se encuentra en que no importa que nosotros no podamos hacer nada por nuestra propia cuenta, sino que la esperanza se encuentra en solo Jesucristo, en tener solo fe en Él. Queridos hermanos, eso es la fe. La fe es reconocer que sin Cristo nada podemos hacer. La fe en Cristo significa que tú reconoces que toda tu salvación radica y depende únicamente en la persona y obra de Jesucristo, no en tus propios méritos. Amados hermanos, Dios responde. Y fíjense cómo termina su respuesta. ¿Se dan cuenta? Termina diciendo, cuando Dios habla, calle delante de él toda la tierra. Queridos hermanos, cuando Dios habla, debemos callar. Y no me refiero únicamente aquí al templo, al tiempo de culto, ¿sí? Que ojalá sí pudiéramos estar callados solemnemente escuchando el mensaje del Señor. Pero habla en términos de que la última palabra de todo la tiene Dios. Queridos hermanos, Dios está en su trono. Y cuando Dios habla, lo que Él dice, lo que Él determina, se cumple. Y Dios ha determinado salvar por medio de la fe, pero también ha determinado juzgar a todo aquel pecador no arrepentido. Por lo tanto, este mensaje tiene un mensaje esperanzador. El mensaje es que si tú aún no has creído en Cristo, hay esperanza. Mira a Cristo, reconoce tu incapacidad de ser salvo por tu propia cuenta y cree en Él, arrepiéntete de tus pecados. Pero también hay una advertencia de que Dios va a juzgar el pecado. Dios no va a dejar que el pecador quede libre de juicio, aquel que no se arrepiente. Por lo tanto, analiza tu vida espiritual en este momento. Analiza si tú formas parte de aquellos que Dios va a juzgar o formas parte de aquellos que han sido justificados por medio de la fe. Si ya has sido justificado por medio de la fe, agradece a Dios. Y meditemos en este tiempo que vamos a tener de la cena del Señor, de saber de que si estamos salvos, seguros, no es por nada mérito nuestro, sino todo 100% exclusivo, obra graciosa, llena de gracia de parte de Dios.